Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a ver números primos y números compuestos. Vamos a definir lo que son los números primos y la forma de poder encontrar a los números compuestos a través de números primos. Primero vamos a empezar con los números primos, y es que los números primos son aquellos números que solamente son divisibles, es decir, que me dan una división exacta sin residuo. eh, entonces son aquellos números primos divisibles entre el uno y sí mismo, ¿sí? Es decir, un número primo es aquel número que solamente lo puedo dividir entre el uno y entre sí mismo. Para el resto de los números naturales me deja residuo. Vamos a ver los primeros 20 números primos. Existen infinitos números primos, pero vamos a ver los primeros 20 en este caso. Está el 2, ya que el 2 solamente puedo dividirlo entre uno y entre sí mismo, es decir, entre el 2. Si lo divido entre el 3, entre el 4, etc., ya me quedaría como resultado una división inexacta, es decir, una división con residuo. Para el 3 lo mismo, solamente puedo dividir al 3 entre uno y al 3 entre 3. Si divido 3 entre 2 me da residuo. Y así sucesivamente voy obteniendo los números primos. En este caso el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 y 71. Si bien es cierto que hay más números primos, lo vamos a dejar por aquí. Bien, ahora ya que ya tenemos los números primos, vamos a ver a los números compuestos. Y es que lo que no sabemos es, o lo que se sabe es, que aparte del número 1, sin contar al 1, en este caso, con los números primos yo puedo conformar cualquier número. Y en este caso la conformación de dos números primos o más números primos me dan lo que son números compuestos. Es decir, los números compuestos son aquellos números que no son primos o que son divisibles entre tres o más números. Vamos a ver algunos ejemplos de números compuestos. Por ejemplo, el 4 es un número compuesto. ¿Sí? Aquí es un número, no números. Es un número compuesto. ¿Por qué? Porque está conformado por el 2. Es decir, si yo multiplico al 2 por sí mismo, es decir, 2 por 2, obtengo de valor al número 4. El 4 está conformado por un número primo que está multiplicado dos veces. Otro número compuesto podría ser el 6. El 6 es un número compuesto, ya que está conformado por el 2 y el 3, es decir, 2 por 3 me da 6. Entonces el 6 no es un número primo, es un número compuesto, conformado por dos números primos. El número 18 también es un número compuesto, ya que en este caso está conformado por el número 2, por el 3 y por el 3 de nuevo, es decir, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. Por ende, el 18 también es otro número compuesto. Ya tenemos algunos ejemplos de números compuestos. Ahora lo que sigue es ver descomposición de un número en sus factores primos. Vamos a ver cómo descomponemos un número en factores primos. Y es que todo número compuesto, estamos hablando de los números que vimos en el anterior apartado, lo podemos expresar como un producto de factores primos. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. El 20 lo puedo expresar como 2 por 2 por 5, es decir, puedo descomponer al 20 y me va a quedar 2 por 2 por 5, donde 2 y 5 son números primos. Entonces el 20 está conformado por dos números primos, en este caso el 2 que se repite dos veces y el 5 que se repite una vez. El 12 está conformado por 2 por 2 por 3, el 18 por 2 por 3 por 3, el 16 por 2 por 2 por 2 por 2. Y así puedo ir descomponiendo un número en sus factores primos. Vamos a ver la mejor manera de descomponer un número en sus factores primos, y esto se hace a través de divisiones sucesivas. Vamos a aplicar el método de divisiones sucesivas para descomponer un número. Vamos a descomponer el número 60 y para ello debemos tener en cuenta a los números primos y a los criterios de divisibilidad. Lo primero que voy a hacer es verificar con el primer número primo, que es el 2, y yo ya sé los criterios de divisibilidad porque tenemos videos anteriores donde mostramos eso, y es que 60 es un número que puedo dividir entre 2, ya que la divisibilidad entre 2 me dice que todo número que se divide entre 2 debe terminar en 0, 2, 4, 6 o en 8, ¿sí? O también podemos decir que se divide entre 2 ya que 60 es un número par. Divido 60 entre 2 y al dividirlo me queda de residuo o de cociente, en todo caso 30, y de residuo 0.
Sigo. 30 también es divisible entre 2 porque también es un número par o también termina en 0. Entonces al dividir 30 entre 2 me queda 15 de cociente. Ahora 15 ya no puedo dividir entre 2 porque no es un número par, no termina en 0, 2, 4, 6 ni 8. Pero puedo dividir entre 3 porque la divisibilidad entre 3 me dice que debo sumar las cifras o los dígitos, en este caso 1 más 5, y me debe dar un múltiplo de 3. Y 1 más 5 me da 6 y 6 es múltiplo de 3. Entonces puedo dividir al 15 entre 3. Dividiéndolo entre 3 me da 5. Por último, el 5 puedo dividirlo entre el 5, es decir, entre sí mismo. Al hacerlo obtengo 1 y ya habría terminado de descomponer el ejercicio. Entonces 60 lo puedo descomponer como 2 por 2 por 3 por 5. Y así puedo ir descomponiendo cualquier número compuesto en lo que serían sus factores primos. Así que no olviden darle me gusta al vídeo, comentar aquí debajo y suscribirse al canal para más contenido. Y eso es todo, hasta la próxima.